Hola, cordial saludo. Mi nombre es Andrea del Carmen Erazo Terán, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Neuropsicología de la Educación. Bueno, en este momento vamos a hablar de algo muy importante como es la neuroanatomía funcional de los lóbulos frontales. El objetivo es proporcionar una visión integrada de las propiedades de la neuropsicología con los lóbulos frontales, sus principales funciones, entre ellas las funciones ejecutivas. Y es un aporte heterogéneo de los distintos aspectos de nuestra conducta humana. Los lóbulos frontales son la estructura cerebral que más reciente desarrollo y evolución ha desarrollado últimamente. Ese perfeccionamiento, ¿no es cierto? La necesidad de control, de coordinación, la necesidad compleja de los procesos cognitivos y conductuales que emergieron a través de las filogénesis de estas especies. Bueno, después de esto vamos a hacer un breve resumen de lo que es la neuroanatomía funcional de los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son las estructuras más anteriores de la corteza cerebral, se encuentran situadas por delante de la fisura central y por encima de la cisura lateral, lo cual se divide en tres grandes regiones, ¿no es cierto? La dorsolateral, que es una de ellas, que está subdividida en diversas áreas. A continuación vamos a revisar la forma más breve de las características anatómicas de ellas. Tenemos lo que es la corteza frontal o dorsolateral. La corteza frontal dorsolateral es la región más grande y filogenéticamente más nueva de la corteza frontal y principalmente su región media y anterior. Se divide en cuatro áreas principales, como la corteza motora, premotora, dorsolateral y anterior. La corteza motora, premotora y la corteza motora participan en el movimiento específico de los músculos estriados de las diferentes partes del cuerpo. Por su parte, la corteza premotora permite la planeación y organización de la ejecución secuencial de los movimientos de las acciones complejas. Además, esta región de la corteza motora suplementaria se relaciona con la selección y preparación de los movimientos, mientras que su porción posterior se relaciona principalmente con la ejecución de los mismos. Estas tres áreas que involucran regiones premotoras y motoras suplementarias se encuentran particularmente divididas y muy desarrolladas en el ser humano, primero en el campo oculomotor o área de Brodmann, ¿no es cierto? En el área número 8. Involucra la percepción, la síntesis de la información visual compleja. El área de Broca, que es el número 44 y 45, relacionada también con los aspectos más complejos del lenguaje como la sintaxis. Y el área de control de movimiento complejo de las manos y los dedos, que corresponden al número 6 y el número 4. Esta corteza premotora lateral está conformado también y representa esquemáticamente una vista lateral y señala las distintas áreas de la corteza motora y premotora, y lo cual lo señala de acuerdo al mapa de Brodmann, ¿no es cierto? La corteza prefrontal o dorsolateral es la región anterior a la corteza motora, premotora y se denomina corteza prefrontal. En comparación con los primates más cercanos, representa la parte más estructurada neocortical y más desarrollada, particularmente su porción es anterior a la número 10, lo cual representa un desarrollo y organización funcional exclusiva de la especie humana. Estas zonas se consideran regiones de asociación supramodal y cognitivas, ya que proceden estímulos sensoriales directos, que se ha confrontado con una mayor relación con la sustancia blanca o sustancia gris en el humano, en comparación con otros primates. Bueno, la región dorsolateral se denomina también corteza prefrontal o dorsolateral. Se divide funcionalmente en dos porciones, la dorsolateral y la superior, inferior y el polo frontal. Esta porción dorsal se encuentra estrechamente relacionada con los procesos de planeación,
de la memoria, del trabajo del habla, la fluidez y diseño verbal. Esta solución de problemas complejos de flexibilidad mental, generalmente las hipótesis o estrategias de trabajo, seriados y secuenciación. Bueno, dentro de estos procesos en su mayoría se consideran funciones ejecutivas las porciones más anteriores de la corteza prefrontal dorsolateral, en el cual se cuenta en el mapa de Brodmann en el número 10, lo cual se encuentra relacionadas con los procesos de mayor jerarquía cognitiva como la metacognición, permitiendo la autoevaluación, el monitoreo, el ajuste y el control. Luego pasamos a otra parte importante como es la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal es la parte del manto arquicortial que proviene de la corteza olfatorio caudal orbital. Se encuentra estrechamente relacionada con el sistema límbico. Y esta función principal es el proceso de regulación de las emociones y el estado afectivo, así como la regulación del control de la conducta, Damasio 1998. Además, está involucrada en la detección de cambios de las condiciones ambientales, tanto negativas como positivas. Bueno, esto nos va a permitir realizar ajustes a los patrones del comportamiento en relación a cambios que ocurren de forma rápida y de forma repentina en el ambiente o en la situación que los sujetos pueden desenvolverse, ¿no es cierto? Entonces, la corteza frontomedial y la corteza frontomedial participa activamente en los procesos de inhibición, en la detención y solución de conflictos, así como también en la regulación y el esfuerzo de la atención. Además, participa en la regulación de la regresión de los estados motivacionales y lo cual se considera en la corteza del cíngulo anterior. Hay unas diferencias hemisféricas. Existen importantes diferencias entre el funcionamiento de la corteza y de la corteza izquierda y la corteza derecha. Estas son relacionadas con los procesos de planeación secuencial, flexibilidad mental, fluidez verbal, memoria de trabajo, información verbal, estrategias de memoria, además también la codificación de la memoria semántica y las secuencias inmersas. Entonces, todas estas importantes características que forman los lóbulos frontales se encuentran relacionados más en la construcción del diseño de objetos y figuras y la memoria de trabajo para ser un material visual, ¿no es cierto? La apreciación del humor, la memoria episódica, la conducta y la cognición social, así como la detección y el procesamiento de la información de situaciones nuevas. Los lóbulos frontales y funcionales ejecutivos tienen una planeación. La planeación es una de las capacidades más importantes de la conducta humana, lo cual define como la capacidad de integrar, secuenciar y desarrollar los pasos intermedios para lograr ¿qué? Para lograr esas metas, ¿no es cierto? A corto, mediano y largo plazo. En algunas de las ocasiones la planeación no solo se realiza con una sola dirección o en sentido inverso, para lo cual también se requiere de la flexibilidad mental. Otra función ejecutiva importante que es de cerciorarse en los pasos directos que consiguen llegar a una meta, ¿no es cierto? Todos planeamos para llegar a una meta, planeamos unos objetivos, ¿no es cierto? Y paso a paso podemos llegar a lo que nosotros tenemos planeado. Entonces, todos esos pasos son los diferentes caminos que nos lleva a conseguir la meta deseada. Es por eso de que habla de una serie de pasos para conseguir el objetivo o la meta deseada. También hay que cerciorarse de los pasos directos que consiguen llegar a la meta planeada, como lo dice Luria en 1986, por medio de estudios de neuroimagen funcional. Se ha encontrado que las porciones dorsolaterales en las áreas que se encuentran principalmente involucradas en los procesos planeados, Rogers y Owen. Vamos a hablar de lo que es el control conductual. Una de las funciones más importantes es la capacidad de control de los demás procesos neuronales que llevan a cabo dentro y fuera del control orbitorio ejercido por la
por el sistema que permite retrasar las tendencias a generar respuestas impulsivas, originando en otras estructuras cerebrales, siendo la función reguladora primordial la conducta y la atención. Por último, tenemos lo que es la flexibilidad mental, lo cual nos habla de la capacidad para cambiar un esquema de acción o pensamiento en relación a que la evaluación de los resultados indica que es eficiente, a que los cambios en las condiciones del medio y de las condiciones se realiza una tarea específica, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al medio, de acuerdo al contexto, de acuerdo a dónde se encuentra el individuo, ¿no es cierto? Todas esas características son importantes en la toma de decisiones y planeación de cada individuo. Entonces, hay que tener en cuenta también las principales actividades que podemos realizar de acuerdo a lo que es la memoria de trabajo, la metacognición, la mentalización, la fluidez y la conducta social. Entonces, con esto vamos a pasar a lo que es la neuropsicología del daño frontal, lo cual es el análisis neuropsicológico del daño frontal que complica por la variabilidad del tamaño de la lesión, el tipo patológico al daño cortical versus el subcortical, lo cual en la región puede ser afectada de diferente forma y tener diferentes causas y consecuencias por este daño frontal. Con esto terminamos. Muchísimas gracias.